Damos inicio entonces a nuestro curso básico de procesos estocásticos. Vamos a comenzar definiendo lo que es un proceso estocástico y dando algunos ejemplos. Entonces, primera definición, tenemos que un proceso estocástico es una familia con T de variables aleatorias definidas sobre un espacio de probabilidad omega fp omega fp y con valores en un espacio medible S. ¿Listo? Espacio medible significa simplemente que S es un conjunto no vacío y S cursiva es una sigma álgebra definida sobre él. Este conjunto, el conjunto T, se llama conjunto de parámetros y S, el conjunto S, se llama conjunto de estados. Bien. El conjunto T puede ser un conjunto finito o numerable, en cuyo caso se dice que entonces el proceso es un proceso con parámetro de tiempo discreto. También el conjunto T puede ser un subconjunto de los reales, un intervalo en los reales, R, R3, etc. Cuando es un intervalo de R, entonces se dice que el proceso tiene parámetro de tiempo continuo. Si T es un subconjunto de Rn con n mayor que 1, entonces el proceso se llama un campo aleatorio. De igual forma, si el conjunto S es un conjunto discreto, entonces vamos a decir que el proceso es un proceso con conjunto de estados discreto. Si el conjunto S es continuo, entonces vamos a decir que el proceso es un proceso con conjunto de estados continuo. Bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces consideremos el primer ejemplo. Entonces vamos a considerar el experimento del lanzamiento de un dado corriente. Entonces, vamos a suponer la siguiente variable, x sub n, la vamos a definir como el resultado del enésimo lanzamiento. Con entonces n mayor o igual que 1. En este caso, entonces nosotros estamos obteniendo que x sub n con n mayor o igual que 1 es un proceso estocástico con conjunto de parámetros T igual entonces a 1, 2, etc.
y con conjunto de estados entonces en este caso el conjunto de estados serían los posibles resultados. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Supongamos ahora que con el mismo experimento, el lanzamiento de un dado corriente, vamos a considerar la variable aleatoria, o sea, ahora y sub n, definido como el número de veces que se obtiene el número 1, el número 1 en n lanzamientos del dado. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos que el y sub n, la familia de variables aleatorias y sub n, va a resultar ser también un proceso estocástico. Entonces, se tiene que y sub n con n mayor o igual que 1 es un proceso estocástico que tendría entonces con el conjunto de parámetros serían entonces el conjunto de los enteros positivos, conjunto de parámetros entonces en este caso mi conjunto de parámetros sería de nuevo t igual a 1, 2, etc. Y conjunto de estados, entonces sería 0 si nunca se obtiene el número 1, ¿sí? 1, 2, etc. Ese sería entonces el conjunto de estados de este proceso. Bien, veamos ahora entonces otro ejemplo. Vamos a suponer entonces que se tiene la siguiente situación. Vamos a suponer, supónganse que tenemos que una partícula se mueve aleatoriamente sobre la recta real. ¿Sí? Vamos a suponer que se mueve un paso a la derecha con probabilidad P. P entre 0 y 1. O un paso a la izquierda. Con probabilidad Q igual a 1 menos P. Entonces vamos a suponer sea xt, entonces la posición de la partícula luego de t pasos. Bien, entonces en este caso tendríamos que xt, ¿sí? Con t mayor o igual que 0, ¿sí? Es un proceso estocástico perdón,
Sí, es un proceso estocástico con, entonces en este caso, el conjunto de estados, conjunto de parámetros sería el conjunto de los naturales, entonces sería t igual a los naturales, y con conjunto de estados, entonces tendríamos que sería el conjunto de los enteros. Nosotros tenemos una situación como esta, la partícula, digamos, se está moviendo un paso a la derecha o un paso a la izquierda, supongamos que parte del punto 0, entonces si mueve un paso a la derecha, su posición sería 1, se vuelve a mover a la derecha, posición 2, pero también se puede mover a la izquierda, entonces sería posición -1, posición -2, etc. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a tomar ahora la siguiente situación. Vamos a suponer que un almacén, ¿sí?, abre a las 9 de la mañana y cierra a las, digamos, 8 de la noche. Bien. ¿Sí? Y vamos a asumir que XT está dándonos el número de clientes que llegan al almacén en el intervalo de tiempo 0t. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos teniendo que, si llamamos las 9 de la mañana, las 0 horas, cuando inicia el conteo, y el tiempo final, 8 de la noche, el tiempo en el cual el almacén cierra, entonces estaríamos obteniendo que el conjunto de parámetros, en este caso, entonces t sería 0, ¿sí? Si estamos identificando las 9 de la mañana con el tiempo 0, tiempo en el cual inicia las ventas del almacén, y estaría cerrando 11 horas después, entonces sería T 011, el 0, como les digo, está indicando el tiempo en el cual se abre el almacén, que son las 9 de la mañana, y 11, el tiempo en el cual se cierra el almacén, que serían las 8 de la noche. Y el conjunto de estados, entonces en este caso, pues el número de clientes pues, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, etcétera. O sea, es el conjunto de los números naturales, es decir, es un proceso con parámetro de tiempo continuo y conjunto de estados discreto. Bueno, pues supongamos ahora, por ejemplo, que tenemos otro ejemplo. Vamos a suponer que el XT está representando la tasa de cambio del peso frente al dólar, ¿sí?, en el intervalo de tiempo 0t. Vamos a suponer que, por ejemplo, estamos observando esta tasa de cambio del peso frente al dólar
desde el 1 de abril del 2020 y el 31 de diciembre del 2023. Entonces, en este caso, de nuevo, estamos obteniendo un proceso estocástico, ¿no es cierto?, donde el conjunto de parámetros pues es los meses, días comprendidos entre las fechas que indiqué hace un momento, y el conjunto de estados pues el valor que está tomando el dólar en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, podríamos pensar que sería, no sé, podemos tomar, se observa dicha tasa de cambio entre voy a poner un par de fechas, 1 de enero, 01 del 2020 y el 31/12 del 2023. Entonces lo estamos haciendo diariamente. Entonces el conjunto de posibles valores del conjunto de parámetros va a ser el intervalo comprendido en días entre el 1 de enero del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2023. Y la tasa de cambio, pues no recuerdo ahorita en cuánto estaba en el 2020, pero supongamos que fue entre 3.500 y, qué sé yo, 4.500 pesos. ¿Sí? Bueno, por último, voy a considerar este último ejemplo. Podemos estar suponiendo que estamos mirando, entonces XT, vamos a considerar la posición de una partícula que se mueve aleatoriamente en el espacio en tiempo, de posición en el tiempo de la partícula que se mueve aleatoriamente en el espacio. Entonces, en este caso, estaríamos obteniendo un proceso con parámetro de tiempo continuo y conjunto de estados continuo también, porque el conjunto de estados sería R3. Muchos otros ejemplos podríamos estar considerando acá. Podríamos estar considerando, por ejemplo, el número diario de casos de COVID que se presentaron en la ciudad de Bogotá entre el 1 de abril del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2021. Podríamos estar pensando también, por ejemplo, el número de incendios forestales que se presentan, lo vamos a medir por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, todos estos son ejemplos de procesos estocásticos. En la próxima sesión, entonces, vamos a introducir algunos tipos especiales de procesos estocásticos.